Hola a todos, saludos, ¿cómo están? Les saludo desde México. Quiero empezar este video diciéndoles que estoy muy agradecido con todos ustedes, con todos los que llegan a visitarnos en este canal. Y quiero mandar un saludo muy especial a, a Delia Rueda Bojorques, a Carmen Martínez Pérez y a la emisora La Claraboya. Son suscriptores nuevos que tenemos aquí en este canal y les mando un muy cordial saludo desde México. Bien amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la estafa en el sistema financiero internacional. Un tema muy interesante y generalmente en la escuela lo vemos muy poco, ¿no? Con muy poco alcance. En este tema es necesario diferenciar entre lo que es una divisa y lo que es dinero. Quizá muchos en este sentido digan, bueno, Antonio, es lo mismo. Finalmente, con dinero vas, compras comida, pagas transporte y lo mismo con divisa. O quizá la divisa se utilice para hacer transacciones internacionales, ¿no? Compro inclusive eh, petróleo, compro mercancías, no sé. Sin embargo, sí existe una gran diferencia. La divisa está sujeta a todas las variables fundamentales del propio sistema económico, ¿verdad? El dinero no. El dinero no pierde su poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, la divisa, la divisa es un medio de intercambio, una unidad de cuenta. Es portable, es durable, divisible y fungible, ¿sí? El dinero tiene las mismas características, pero además es una reserva de valor. A una se le puede someter y a la otra no. Una puede ser manipulada también. Eh, Se puede usar como herramienta para el endeudamiento y la otra no. Entonces, esa es la gran diferencia entre una divisa y lo que es dinero. Pero, ¿qué es una y qué es la otra? ¿Cómo las conocemos? Bueno, la divisa son todos los billetes que nosotros podemos encontrar en circulación, ¿no? La moneda que nosotros utilizamos para hacer nuestras compras, nuestros gastos, que son el dólar, el yuan, el peso mexicano, todas las monedas de los países. El dinero, el dinero real es el oro y la plata. Ese, ese dinero en realidad no pierde su valor. A veces estamos acostumbrados a decir o a escuchar, ¿no? El oro está subiendo mucho, hay que comprar, está subiendo mucho. No, en realidad lo que está pasando es que se está perdiendo el poder adquisitivo de la divisa, ¿verdad? Entonces, y el oro o la plata están manteniendo su poder adquisitivo frente a la divisa de circulación. Eso es lo que pasa regularmente. Entonces, el problema con las divisas, con el dinero que nosotros comúnmente llamamos o conocemos, es que puede ser impreso en serie, ¿verdad? Con una máquina se ponen a imprimir billetes y los avientan a la circulación y listo. El problema de ese tipo de divisa es que su valor intrínseco y que es en realidad una moneda fiduciaria
es cero. Prácticamente es pues lo que vale el papel o lo que vale el plástico con que está hecho ese billete o esa moneda. Entonces, el dinero real, como el oro y la plata, tienen valor intrínseco y que es en realidad el valor del metal con el que estas monedas o estos lingotes inclusive están hechos. Es decir, tienen un valor en peso de dicho metal. Entonces, amigos, desde siempre el oro ha sido considerado como algo muy valioso. Desde siempre se ha usado como dinero real, ¿verdad? Ya en Egipto ya se utilizaba, en el 630 antes de Cristo en Atenas se tiene registro que nace ya como dinero, y era como una adivinanza estar tratando de comerciar con el oro, y entonces a veces perdías, a veces ganabas, pero posteriormente ya en Atenas se tenía esa clasificación de las purezas, y entonces ya se pudo determinar un valor al oro como moneda en circulación, ¿verdad? Y entonces muchos nos hacemos la pregunta, y bueno, entonces ¿en qué momento dejamos o hicimos a un lado al oro y le dimos entrada a la divisa? ¿En qué momento le dimos valor a un pedazo de papel e hicimos a un lado a un metal precioso que históricamente ha tenido mucho valor y siempre fue reconocido e incluso identificado como dinero real? ¿En qué momento? ¿En qué momento fue que pasó esto? Bueno, amigos, nace la divisa precisamente como un documento que respalda una cantidad de oro. Y entonces era muy práctico utilizar estos documentos, esta divisa, este pedazo de papel, este recibo que estaba amparado por cierta cantidad de oro. Entonces, cuando tú ya ibas a hacer alguna operación comercial, no era necesario que llevaras pues toda la cantidad de oro para poder hacer la transacción, ¿verdad? Llevabas tus divisas, que eran los recibos. Entonces tú podías llegar al banco, ¿verdad? Con estos señores, y presentabas estos recibos, estos billetes, esta divisa, y tenían un equivalente en oro. Entonces tú podías llegar a la ventanilla y retirar esa cantidad de oro. No había problema, era muy práctico, era muy fiable, y era lo que se utilizaba. Entonces, en circulación, estos instrumentos, estos cheques, estos billetes o estos recibos estaban amparados por el oro, por la misma cantidad de oro a un ratio 1 a 1 o a razón de 1 a 1, ¿verdad? Entonces el oro le daba confianza a esos instrumentos. Supongo que las bóvedas de los banqueros pues estaban llenas de oro, ¿verdad? El problema viene después, y aquí es donde empieza toda la estafa. El día 22 de diciembre de 1913 en Estados Unidos, en la madrugada, se vota, mientras la mayoría de los miembros del Congreso dormía, se aprueba la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos por una minoría de legisladores. Un investigador, Steven Littman, explica que de no haber sido de esa forma, esa ley nunca hubiese sido aprobada.
El presidente Woodrow Wilson admitió que había arruinado a su país completamente. Y pues efectivamente eso fue lo que pasó. Se crea un banco central, un banco de bancos. ¿Y quiénes estaban atrás de todo esto? Pues nada más basta con investigar quiénes fueron los accionistas principales de este banco. Pues ni más ni menos que los bancos Rothschild en París y en Londres, el banco Lazard en París, el banco Warburg en Ámsterdam y en Hamburgo, Lehman en Nueva York, los Rockefeller, ¿verdad? En Nueva York también, y Goldman Sachs, igual en Nueva York. Finalmente estas familias, después de varios intentos, logran crear la Reserva Federal de Estados Unidos y tomar el control de la economía. Los Rothschild, los Rockefeller, y ahí es donde se inicia un proceso de estafa descomunal. Un año después se viene la guerra y entonces lo que se conocía ya como el patrón oro, en el que una divisa estaba respaldada a un ratio de 1 a 1. En este caso estamos hablando de Estados Unidos porque juega un papel muy importante en el sistema económico mundial. El dólar de un ratio 1 a 1 empieza a variar, es decir, ya si anteriormente se estaba utilizando, no sé, $20 respaldaban un equivalente en oro, después empezaron a imprimir billetes de mayor denominación con la misma cantidad de oro, es decir, ya empezaron a devaluar la moneda para poder financiar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eso es precisamente lo que le pasó a Atenas en la cúspide de su era, de su civilización. Empezaron a construir grandes obras, crearon su ejército, empezaron a financiar guerras, ¿verdad? Y hubo la necesidad de empezar a devaluar su moneda. Y eso es lo que terminó haciendo de Atenas un satélite de Roma, ¿verdad? Para aquellos años. Entonces esto es exactamente lo que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos, a partir de la creación de la Reserva Federal, empieza precisamente a imprimir dinero, a financiar guerras y a construir grandes obras, como si fuese un imperio, ¿no? Entonces el talón de Aquiles precisamente de todos los imperios es precisamente la avaricia, la codicia y creer que son una gran civilización, que son un imperio, que el imperio les va a durar 1000 años, y empiezan esos gastos deficitarios, la deuda, el gasto excesivo en obras y en el ejército, y se vienen abajo, ¿no?